El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues se enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Homilía para el martes primero del tiempo ordinario. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Continuamos avanzando en este tiempo de gracia, tiempo de salvación, en este tiempo de incertidumbre, pero también de mucha esperanza. Dios en Jesús de Nazaret se ha hecho hombre y ha venido para liberar, para salvar, para sanar, para expulsar de la humanidad y del universo entero las insidias del enemigo, las insidias del mal. La primera lectura tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 2, 5-12, nos habla precisamente de que este Dios es precisamente el que ha creado al ser humano y lo ha creado para él. El autor del texto adopta de nuevo el estilo expositivo y argumentativo. La mención de los ángeles al comienzo y al final indica que se sigue explicando el tema del nombre de Jesús, que es superior al de los ángeles, si bien ahora se centra en su relación con los hombres. Un primer párrafo se explica que Jesús cumple plenamente la vocación del hombre anunciado en las Escrituras. Jesús cumple la voluntad del Padre. Su vocación es hacer la voluntad del Padre porque es su alimento diario. Posteriormente, se muestra su solidaridad con los hombres hasta la muerte. Cristo Jesús, como Dios con nosotros, como el Salvador, como el Emmanuel, no es un expectante, no es alguien que solamente está mirando desde fuera, no es alguien que está viendo el curso de la historia como alguien ajeno fuera de ella. No, Él se ha solidarizado con la humanidad y por eso ha sufrido las mismas consecuencias que cualquier ser humano, desde su nacimiento hasta la muerte y muerte en cruz. El mundo futuro, la nueva creación, la ciudad nueva, no ha sido sometida a los ángeles, sino a alguien de la raza humana. El autor ve atestiguada la vocación sublime del hombre en el Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que te fijes en él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Queridos hermanos y hermanas, aquí está la dignidad del ser humano, que está por encima de toda la creación. Solo ahora encontramos uno, Jesús, en quien ha comenzado a realizarse. Él es auténtico Hijo del Hombre, un hombre plenamente humano hasta el extremo de haber apurado el cáliz amargo de una muerte atroz,
Con ello muestra haber sido rebajado durante algún tiempo por debajo de los ángeles, pero Él es la voz del hombre, coronado de gloria y honor como consecuencia de esa misma humillación hasta la muerte. Hoy le vemos sentado a la derecha del Padre. La vocación del ser humano no se realiza por el camino de Adán, que busca el honor y la gloria, rebelándose contra Dios y enfrentándose con sus semejantes. Este camino lleva de hecho a la perdición de los hombres. La gloria y el honor del hombre procede y se muestra en la actuación de Jesús, que acepta el hacerse inferior a los ángeles hasta la muerte, por amor a los hombres, y así nos beneficia a todos. En un proceso de reflexión muy personal y profunda, el autor de la carta se arriesga a buscar argumentos que ayuden a entender esa disposición divina a primera vista escandalosa, según la cual Jesús sufrió la muerte en beneficio de todos, apareciendo como rebajado e inferior a los ángeles. La expresión era conveniente. Hebreos 2:10 designa no una obligación que se deriva necesariamente de la naturaleza de las cosas, sino de la adecuación a la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Elevar a la perfección es un término técnico frecuente en el sermón aplicado a Cristo a los cristianos. Expresa la idea de llegar al fin, de conseguir el objetivo, la meta últimos, y no la del perfeccionamiento moral o el crecimiento en la virtud. Designa una transformación que afecta a la naturaleza íntima del ser, que lo hace apto para conseguir la meta, que es la vida de Dios. Se aplicaba técnicamente en el Antiguo Testamento a la consagración de los sacerdotes, que los destinaba y capacitaba para el servicio divino. Él, cabeza de fila, es el guía, el pionero, el conductor, el iniciador, el que va adelante abriéndose camino y dejándolo abierto para los que vienen detrás de Él y con Él. Por eso nosotros seguimos sus huellas, por eso nosotros le vamos siguiendo, por eso nosotros vamos haciendo el mismo camino. Él es el santificador para santificarnos, porque se encuentra de manera plena y absoluta en el ámbito de la existencia propia de Dios. El santo adaptado a su ser divino, no perteneciente ya a la esfera de este mundo. Propiamente no se opone a pecador, sino a profano, a mundano. Y Jesús nos enseña cómo vivir precisamente esta vida. La enseñanza del Evangelio, que es la enseñanza de Jesús, se ve ratificada por su acción. Ambos aspectos de su ministerio, sus palabras y sus obras, indisolublemente unidos, llevan una marca inconfundible: autoridad. Jesús posee la autoridad y el poder de quien, anunciando la llegada del reino de Dios, la hace realidad. La poderosa palabra doctrinal y la poderosa acción exorcista constituyen por igual un signo del poder divino de Jesús, y simultáneamente un signo de que en Él y con Él se abre camino la soberanía de Dios en el mundo. Nada mejor que la curación de un hombre poseído por un espíritu inmundo para confirmarlo. ¿Quién es este que tiene este poder? Detrás de los espíritus inmundos se esconde para el evangelista el poder alienante y opresivo del maligno, que ante la presencia de Jesús, el Santo de Dios, no puede hacer otra cosa que retroceder, escapar, escabullirse, huir. Obrando así, Jesús se convierte forzosamente en un interrogante para la humanidad. ¿Qué es esto? En él late un misterio que pide ser descifrado. Los demonios parecen estar en posesión de una ciencia especial que frente a Jesús los lleva a reconocerlo y proclamarlo como el Santo de Dios. Son los demonios los primeros que reconocen quién es Jesús.
el Santo de Dios. En Él radica toda la fuerza, todo el poder, toda la autoridad de Dios. Tal reconocimiento no debe, sin embargo, suplantar al que Él pretende suscitar en el hombre. Por eso les ordena callar. Cállate y sal de él, haciéndolo con un imperativo que, lejos de asemejarse al conjuro característico de los magos helenistas, evoca las duras recriminaciones que el mismo Dios dirige con frecuencia a su pueblo infiel. Así pues, en el texto del Evangelio de hoy, San Marcos manifiesta la admiración de los asistentes a la sinagoga ante las palabras y obras de Jesús. En cuanto a las palabras, Jesús habla como quien tiene autoridad, porque su palabra es palabra de Dios, es palabra de vida eterna. Y en ese sentido, hasta los demonios se dan cuenta de ello. Por eso se ponen a temblar, por eso le tienen miedo y le obedecen, por eso se someten, porque Cristo Jesús tiene poder. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Pero Jesús no solamente hablaba, sino ante todo actuaba, y su actuación diaria manifestaba la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Y por eso la fuerza de su palabra hace posible que realice lo que significa. Jesús no va a la sinagoga solo a rezar, sino a interesarse por las personas que sufren, y en concreto por ese hombre que tenía un espíritu inmundo que lo martirizaba. No puede uno rezar a Dios, Padre de todos, rico en misericordia y amor, sin interesarse por los hermanos. Nos llama la atención el asombro que produce su doctrina. Jesús hablaba con autoridad y no como los escribas y fariseos. Estos hablaban de las interpretaciones de la ley que Dios les había dado. Y como diría Jesús, eran cargas pesadas que las ponían sobre los hombros de la gente. Jesús habla con autoridad, y autoridad viene de autor. Jesús no enseñaba normas y leyes aprendidas en la escuela de los fariseos. Tenía una capacidad de crear, de sugerir, de cautivar. La gente, cansada ya de los viejos maestros de Israel, descubría en Jesús constantes impactos de novedad. Con Jesús no cabe lo viejo, lo cansado, lo aburrido. Estando con Jesús no es posible envejecer. Más aún, estando con Jesús no es posible morir. Arranquémonos de la mente y del corazón ese sentimiento, ese concepto de muerte, como frustración, como privación, como derrota. Es el triunfo de la vida de Jesucristo en nosotros para la eternidad. Que Él, por intercesión de la Santísima Virgen María, nos conceda la gracia de vivir libres en este mundo. Paz y bien.